slept on a mountain. And the sleeping bag. Y el primero de los temas de los que nos queremos ocupar hoy es, bueno, pues tener en cuenta que mañana martes, se celebra el Día de las Enfermedades Raras o poco frecuentes. Y nosotros hoy no hemos querido quedarnos en un aspecto general englobando a todo el conjunto de las enfermedades raras, porque ya hace algunas semanas hablamos con FEDER, que es la asociación que aglutina a todas las entidades que representan a estos pacientes, sino poner un ejemplo. Y nos queremos fijar hoy en el síndrome de Prader-Willi, que es una enfermedad, como les decía, poco frecuente. ¿Qué es esta patología? Bueno, pues nos lo va a contar la psicóloga Aurora Rustarazo de la Asociación Española para este síndrome. Aurora, buenos días. Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros A vosotros faltaría este programa de hoy. Bueno, pues en primer lugar, se trata de una enfermedad que afecta a una de cada 15.000 personas. Pero ¿qué es? El síndrome de Prader-Willi, como bien comentaba hace un ratito, es una enfermedad rara. No obstante, en España habrá unas 3.000 personas afectadas. No es un número demasiado escaso. Y se produce por una alteración en el cromosoma 15 que puede tener diferentes causas genéticas. Al final, cualquiera de estas causas afecta al hipotálamo. ¿Y qué sucede? Pues que nacen niños con una gran hipotonía, es decir, con una debilidad muscular muy marcada, también con hipogonadismo. Eso significa que sus genitales son muy pequeños, poco desarrollados y que la maduración sexual no va a ser completa o va a ser muy retrasada. Tienen también trastornos del sueño, apnea, baja estatura, diferentes problemas oftalmológicos como la miopía o el estrabismo. Tal vez el síntoma más llamativo es que tienen falta de sensación de saciedad, es decir, tienen continuas ganas de comer, lo que se agrava con la dificultad de que la inmensa mayoría no pueden vomitar y si ingieren algo en mal estado pueden tener serias complicaciones. A nivel psicológico y comportamental, pues podría decirte que tienen trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo el trastorno de orden o de acumulación. El más grave es el de rascado. Ellos rascan cualquier herida, pequeño grano, picadura de mosquito. Y como tienen un umbral del dolor muy elevado, es decir, todo le duele menos que a los demás, pueden hacerse muchísimo daño. A nivel de comportamiento y de pensamiento, son personas muy inflexibles mentalmente hablando, de manera que no pueden interiorizar los cambios, les genera muchísima ansiedad, necesitan un entorno muy estable y que siempre se prevean las dificultades que puedan aparecer con respecto a lo previsto. También les sucede, no sé si me extiendo mucho. Dime tú. No, te estás explicando perfectamente, vamos. Estupendo. Les sucede también que tienen muchas dificultades con conceptos abstractos, como el tiempo. Ellos se desenvuelven en una variable espacio-temporal aquí y ahora. También hacen una interpretación del lenguaje muy literal, de manera que no entienden bien la ironía, las bromas, y muchas veces les cuesta leer esas bromas sociales que todos compartimos y que para ellos son algo profundamente extraño. Por eso a veces su comportamiento desde el punto de vista social pues resulta algo extravagante. Tienen también muchas dificultades para ponerse en el lugar del otro, de alguna manera para empatizar o para prever cómo se va a comportar la persona con la que están interactuando a partir de la observación. Claro, eso genera que acaben quedándose sin amigos, sobre todo en la adolescencia, donde el grupo de iguales es tan importante. Claro, y donde además el distinto pues es la diversidad en edades muy, bueno, pues a esas edades, la adolescencia, es a veces complicada de encajar en el grupo, ¿no? Lamentablemente todavía. Absolutamente complicado. De hecho, cuando son un poquito más mayores y conversas con ellos de cuál es la problemática que más han sufrido, ha sido esa que tú comentas, la del aislamiento, la soledad, la sensación de extrañeza, no compartir sus inquietudes y sus miedos. Seguramente sea esa. Además, la mayoría padecen algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? En diferentes grados, pero la mayoría así lo sufren. Y además, como tienen un nivel de ansiedad tan elevado, porque imagínate con todo eso que hemos comentado y con la necesidad de comer con tanta frecuencia, yo tengo un nivel de ansiedad muy alto, con lo cual a veces me enfado y tengo crisis de ira, bajo autocontrol, ¿no? Que en la literatura encontramos referenciados como rabietas, que cuando se producen generan en mí un malestar brutal, porque los demás no me comprenden, yo siento vergüenza, me siento culpable y además no sé controlarlo. Es una existencia complicada, tienen muchísimas cosas positivas, se lo hemos hablado
De lo negativo, son tremendamente afectivos, muy trabajadores, tenaces, luchadores, incansables, buscadores de amistades, pero tienen una existencia compleja, sí, ya lo creo que sí. Ujú. Y uno de los problemas que, como comentabas, casi que es más grave, al menos a nivel de salud física, no mental y psicológica, que eso es otra cuestión, pero sí física, puede ser el tema de la comida, ¿no? Porque no encontrar saciedad puede generar, sí, muchas veces hay personas, y casi que me incluyo, que cuando estamos algo nerviosos nos ponemos a comer y no tenemos freno y decimos, madre mía, cómo me he puesto. Imaginemos una persona que nunca encuentra saciedad. ¿Qué problemas pueden tener y cómo se trabaja con ellos en este sentido? Claro, los problemas que pueden tener son muy variados porque ellos pueden comer cualquier cosa a la que tengan acceso, independientemente de que estén en mal estado. Y además, como comentábamos al principio, no pueden vomitar, pues la situación es extremadamente grave para su salud. Uh-huh. Riesgos que pueden tener, por supuesto, es la obesidad, ¿no? Que afortunadamente ya no es como antes, las familias han aprendido mucho, creo que los profesionales también hemos sido capaces de ir aprendiendo cosas, hay cierto apoyo farmacológico que nos ayuda, pero es cierto que la educación es la base aquí. ¿Puede educarse el síntoma? No, en el fondo es como pedir a una persona invidente que pueda ver. No podemos hacer eso, pero sí se pueden encontrar un montón de estrategias para que una persona invidente tenga una vida muy completa y muy autónoma o totalmente autónoma. En este caso, lo que ellos necesitan es que nosotros intentemos que no puedan acceder a la comida. De forma que en las casas generalmente la comida está bajo llave o las cocinas están cerradas y eso a ellos les genera una sensación de seguridad psicológica y de tranquilidad que les hace más fácil la vida. Podemos y debemos educarles en qué deben de comer y qué no, y qué cosas pueden hacerle daño, pero nunca pensar que porque los eduquemos se vaya a evitar. Lo van a hacer siempre, claro, que pueden seguir unas pautas pues algunos días y otros pues se deslizarán, claro. Eso es. Y esta enfermedad, Aurora, ¿cómo evoluciona? ¿Empieza siempre es de nacimiento y permanece estable? A veces la persona pues no tiene apenas síntomas y empieza a tenerlos en la adolescencia. ¿Cómo evoluciona? Pues mira, sí que se nace con el síndrome de Prader-Willi, es una enfermedad con la que se nace. El diagnóstico genético, por suerte, en nuestro país ya se hace de forma muy rápida, siempre que el neonatólogo tenga sospecha de que el síndrome puede estar ahí a raíz de la hipotonía. Y después la evolución es cierto que es muy variable, porque un síndrome se define justamente así, ¿no? Con una serie de síntomas que no se producen con la misma intensidad ni en el mismo periodo en todas las personas. De manera que es muy variable y la evolución ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. El pronóstico en el pasado era un pronóstico más negativo, también por lo que te decía del desconocimiento. Piensa que se describió clínicamente por primera vez en 1956 en Suiza, con lo cual es algo que conocemos desde hace muy poquito y hemos necesitado tiempo para ponernos al día. Hoy las cosas han mejorado mucho para ello, está el tratamiento con hormona de crecimiento, la inmensa mayoría están en colegios ordinarios, están en el sistema sanitario de que son muy pequeños y tienen el apoyo de toda la sanidad pública en nuestro país. De forma que la evolución es complicada para las familias, con un grandísimo trabajo del cuidador principal, que casi siempre es la madre, pero con una evolución, no te voy a decir muy positiva, pero sí más positiva que nunca, y confío en que siga siendo así. Los síntomas aparecen siempre, pero si el trabajo que se ha hecho es el oportuno, son menos disfuncionales y generan menos problemas para la persona que padece el síndrome y también para sus familiares. O sea, es fundamental, además, entiendo, hablabas de que están en el sistema sanitario desde bien temprano, de que la detección, el diagnóstico precoz es fundamental, como en otras muchas enfermedades. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Es crucial, porque en el momento que entran en la rueda de la sanidad pública, la atención temprana, los especialistas que han de atenderlos están pendientes de ello y eso significa un cambio radical para ellos y también para el conocimiento que los padres tienen del síndrome. Porque cuando a un padre le dicen tu hijo tiene síndrome de Prader-Willi, realmente no sabe muy bien a qué se está enfrentando. Sobre todo cuando no hay sospecha durante el embarazo, ¿no? Sino que lo conoce en el momento del nacimiento o algunas veces después. El hecho de tener enfrente profesionales que puedan guiarte es una tranquilidad excepcional que te permite hacer las cosas como toca y desechar un poco sentimientos que son muy difíciles de manejar por parte de la familia. Cuando uno espera un hijo siempre espera el hijo perfecto y nace un niño con Prader-Willi que es un niño maravilloso pero
que no se corresponde exactamente con lo que se estaba esperando en casa. Con lo que todavía tenemos a nivel social como idea de la perfección, ¿no? Que es casi una utopía, porque realmente que hemos establecido como perfectas una serie de cosas que muchas veces pues no son así. Pero bueno, no es son verdad así. Y además no existe, por suerte. Por suerte. Si no, imagínate qué aburrido sería el mundo, qué aburrido, ¿verdad? eso es, tú lo has dicho, ya lo creo. Oye, Aurora, pues aprovecha y preséntanos la Asociación Española para el Síndrome de Prader-Willi. Estupendo, pues ¿Cómo es? ¿Con qué recursos contáis? Si alguien nos está escuchando y quiere ponerse en contacto con vosotros para colaborar, para ser voluntario, ¿qué cosas se pueden hacer? Cuéntanos. Pues la Asociación Española Síndrome de Prader-Willi tiene su sede en Leganés. Estamos en la calle Rioter, número 2. Voy a decir nuestro teléfono, que es el 91 533 6829, y cuenta con una junta directiva formada por 4 padres y madres, y después los recursos humanos son mi compañera en administración y yo, que trabajo como psicóloga. Ahora bien, desde el punto de vista del voluntariado, un montón de actividades, porque nosotros hacemos actividades con los padres, con las familias, seguimiento educativo, material divulgativo, asistimos a las universidades y a diferentes aulas a formar otros alumnos, trabajamos con los propios chavales en talleres de autoestima, de habilidades sociales, de expresión emocional. También hacemos campamentos donde los voluntarios pueden tener una experiencia maravillosa, porque es verdad que son personas muy peculiares, con una capacidad de lucha envidiable y que tienen muchas lecciones que enseñarnos. Y luego, por supuesto, pues el apoyo desde el punto de vista económico que podamos recibir siempre es bien recibido. Al ser una enfermedad poco frecuente, trabajamos en todo el país. Es verdad que la sede está en Leganés, tenemos que estar en algún sitio, claro, pero nosotros nos desplazamos con mucha frecuencia a las diferentes comunidades autónomas para ponernos en contacto con la familia y poder mirarle a las caras y que de alguna manera no se sientan tan solos como a veces esto produce. Entonces, si alguien quiere saber más de nosotros, puede introducirse en nuestra página web www.aspw.org y va a encontrar todas las cosas que hacemos, dónde estamos, en qué puede colaborar y cómo. Y si no, pone en Google Asociación Española para el Síndrome de Prader-Willi efectivamente. Y vamos, os sale seguro. Estamos los primeros. Por supuesto, ahí en la cúspide. Y hablabas de la mayoría de las enfermedades raras, Aurora, se lamentan de que al tener poca gente la patología en cuestión, pues la investigación científica es bastante escasita, por no decir a veces casi nula. ¿Cómo está la investigación científica para esta patología? ¿Y qué reivindicaciones tenéis? Aprovechad los micrófonos para no solo contarnos cómo está la situación ahora mismo, sino pues para hacer la carta a los Reyes Magos, aunque todavía no toque. Está claro. Bueno, es verdad que en nuestro caso sucede algo muy parecido. Hay poca investigación, pero tenemos un poquitín de suerte. Y es que muchas veces el síndrome de Prader-Willi constituye un modelo para el estudio de la obesidad muy interesante. Piensa que si se encuentra algo que remedie esto, la obesidad, que es una de las enfermedades más graves en el primer mundo, se puede corregir, con lo cual sí que hay cierto interés en encontrar un fármaco que de alguna manera palíe esto. ¿Investigaciones en concreto? Pues sí, con diferentes hormonas como la grelina, la oxitocina. Hace muy poquito leímos que en Estados Unidos se está llevando a cabo una investigación con ratones con una enzima que se llama PC1, pero es verdad que esto te lo digo de pasada porque son temas muy médicos y los desconozco en profundidad. Parece que sí, que se intentan cosas. El problema es que son muy costosas, requieren de muchísimo esfuerzo y de mucho dinero. Al final, invertir en investigación es el objetivo y la necesidad que todos tenemos, todas las personas que padecen una enfermedad poco frecuente, y también el nuestro. Aquí en España se colabora con otros países a nivel europeo, como con Francia y por supuesto también con Estados Unidos, pero todo va muy despacio porque la escasez de recursos es un denominador común, ya lo creo. Claro. Encontrar un fármaco que controlara la falta de sensación de saciedad no sería lo único necesario, pero ya facilitaría muchísimo la vida e incrementaría mucho las posibilidades de autonomía funcional de las personas con el síndrome.
Claro, pues sobre todo esa parte, ¿no? Porque igual para otras cosas hay síntomas, no todos, pero algunos sí que se pueden ir paliando con fármacos que ya están en el mercado, como por ejemplo la ansiedad. Pues supongo que muchos pacientes tendrán con frecuencia tratamientos habituales que utiliza el común de la población para la ansiedad. Sí, sí tienen este tipo de tratamientos, pero es cierto que no surten a veces el mismo efecto que en el resto de la población, porque sus características biológicas y psicológicas son diferentes a las que tenemos los demás, y porque hay una causa orgánica subyacente que efectivamente genera este tipo de actitudes, la ansiedad, la escasa tolerancia a la frustración. Pero solucionar con un fármaco que yo no sepa percibir al otro, o que no sepa percibir su estado anímico, o cómo tengo que variar mi discurso en función de cómo lo vea, la facilidad que tengo para que puedan de alguna manera manipularme, ¿no? Lo susceptible que soy al abuso en determinadas situaciones, porque a cambio de comida pueden hacerme daño. Todo esto es muy complicado, ¿no? De trabajar a partir de un fármaco que exista en general, y es verdad que sobre todo los adultos están muy medicados, y a veces diría que por desgracia, porque ver a gente con 30 años con una catervada de pastillas que no se sabe muy bien si siempre son las más oportunas es duro. Por eso lo que intentamos es que, además de que se investigue que hay un fármaco, se aprende a trabajar con las diferencias individuales que todos tenemos, ¿no? Que el colectivo docente, el colectivo también sanitario y por supuesto la sociedad en general tolere las diferencias y los diversos modos de comportarse, que no esté todo tan pautado, como tú decías antes, no en relación a la perfección, sino que la perfección precisamente es la heterogeneidad que tenemos de todos los seres humanos. Pues sí, la riqueza de la diversidad. Aura Rustarazo, psicóloga de la Asociación Española para el Síndrome de Prader-Willi. Muchísimas gracias por haber celebrado con nosotros el Día de las Enfermedades Raras que se celebra mañana, aunque más que celebrar todavía lo que tenemos que hacer es reivindicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escuchar nuestra reivindicación y hacernos un huequecito, de verdad. Gracias en nombre de todas las personas que padecen este síndrome y su familia. Gracias. Los micrófonos están abiertos. Gracias. Hasta luego.